Para mí es como un nudo, yo que vengo de la náutica, es muy gráfico entender. En los barcos muchas veces se nos arma un lío en la oficina entre cabos que se mezclan. Y cuando tenés el nudo, no tenés que tironear. Tenés que ponerte a buscar con mucha delicadeza y ternura dónde está la punta para poder desadujar eso y desarmarlo y separar qué va aquí, qué va allá y qué va acá. Hola, soy Consuelo Sarabia, arquitecta e interiorista. Bienvenidos a Bienestar, el podcast donde exploramos la arquitectura y el buen habitar desde un enfoque funcional, estético y emocional. En cada episodio discutiremos cómo enfrentar los desafíos del diseño de tu hogar y cómo transformarlo en una experiencia enriquecedora y saludable. Te invito a que me acompañes en este viaje y que juntos exploremos cómo hacer del diseño de tu hogar un camino de conciencia. Espero que lo disfrutes mucho, quédate que ya empezamos. Bienvenidos a Bienestar, el podcast de arquitectura y emociones. ¿Cómo les va? Los extrañé. Acá estamos de regreso nuevamente, iniciando el mes de febrero del 2026. Muy contenta de estar nuevamente acá, iniciando con este episodio nuestra tercera temporada, lo cual me da mucha felicidad. Siento mucha alegría de estar de vuelta acá. Recién, mientras armaba un poco todo el circo que me rodea, que algún día les voy a mostrar, sentía como esa alegría del que va al encuentro de un espacio que le hace bien y que además conecta. Pero también qué bien que me hace a mí la pausa creativa, ¿no? Un mes de cortar, de silencio de radio, de permitirme mirar cómo estoy, a dónde llegué y qué es lo que quiero hacer el año siguiente, sobre todo en qué es lo que quiero comunicar. Dediqué parte de diciembre y sobre todo enero, no solo a descansar, sino también a formarme y a poner manos a la obra con la intención creativa, manos y corazón, ¿no? En esto nuevo que quiero crear, en estos desafíos que me implica eso, porque este año este mensaje me invita a ir más profundo en mi historia y más anclada en mi mensaje y en mi seguridad. Así que te quiero contar un poco cómo es la cosa. Para los que capaz son nuevos por acá, te cuento que terminamos el 2025 como con un descubrimiento muy grande, un aha moment, me divierte llamarlo así, donde me di cuenta que esta reconciliación entre personas y hogares, por la que trabajo con tanto corazón y con tanto entusiasmo, necesitaba incorporar una nueva mirada, una nueva variable, que es la mirada sobre el labor de los arquitectos. Y no desde el enjuiciamiento, sino desde la comprensión, desde entender qué nos está pasando, empezar a decir las cosas que no siempre se dicen, ver qué nos está pasando desde el colectivo, ¿no? Como sociedad con respecto a la arquitectura. ¿Por qué los arquitectos ejercemos siempre desde tanto estrés, desde tanto correr apagando incendios, desde la carencia? Y vos capaz me decís, bueno, es re obvio. Y bueno, no, para mí no fue tan obvio al principio. Es como que no lo podía ver hasta que el mundo, el universo, el mundo cuántico, como vos lo quieras llamar, me lo puso muy enfrente, como acá delante de mis narices. Y es que para poder mejorar, para poder cambiar las cosas, necesitamos expresar lo que aún no se dijo. Y aunque para algunos de verdad es algo bastante obvio, para mí empezar a virar mi mensaje, aunque sea por unos meses, que es lo que va a pasar, hacia colegas, arquitectos, arquitectas, diseñadoras y diseñadores que acompañan a personas en transformar sus casas, era como un peso enorme, un desafío enorme y me daba muchos nervios. Y no entendía del todo por qué. Me puse a trabajar en entender ese por qué, lo intelectualicé, pedí consejos, lo hablé con gente muy sabia. Una amiga muy cercana me decía, bueno, claro, porque cuando le hablas a colegas te enfrentas a la valoración, como si fuese algo que es inmediato, ¿no? Y yo pensaba, no, bueno, en lo que es la valoración de la arquitectura seria, yo siempre me ocupé desde esta idea, ¿no? De revalorizarme, porque claramente había una inseguridad ahí adentro, de cómo darle chic a todos los casilleros de la arquitecta seria. Y te quiero contar que en eso encontré un montón de información, porque esa seriedad no terminaba haciéndome feliz. Pero ese no era el miedo. Lo que en realidad me preocupaba, y después entendí que en realidad era un dolor, era mi propia valoración de la arquitectura, mis juicios, mis heridas, mi historia con la profesión.
Aunque a fin de cuentas, gracias a ese desencanto con el ejercer de la arquitectura que tuve en un momento de mi carrera, mis tumbos, mis caídas, es que me fui replanteando todo, tanto que por momentos pensé que capaz podía dedicarme a otra cosa. Y fue en ese vacío, que no fue fácil, que me asustaba, que para mí era como un abismo, en ese dejar de tomar obras por un tiempo para ver qué es lo que me pasaba, que sentí como un enorme abismo, pero a partir de ese vacío empezó a gestarse algo nuevo. Y ahí fue que nació Arquitectura y Emociones, que para mí aporta una mirada más compasiva, más suave sobre el mundo de la arquitectura, una mirada que vino a integrar dos universos que durante mucho tiempo para mí eran como inconcebiblemente antagónicos, que eran el trabajo y la espiritualidad, el cómo nos sentimos. Y fue un momento de coraje, de rendirme a lo que sentía, de poner sobre la mesa todo lo técnico, esto serio que te conté que había hecho como, había puesto como cocardas, ¿no? Los 6 años de Facu y decir, yo así no lo quiero, esto no me hace feliz y no lo quiero más y estoy dispuesta a dejarlo. Y en esta rendición a lo que yo sentía es que lo nuevo pudo encontrar espacio para germinar. Pero estaba la historia, o mejor dicho, la historia que yo había transformado en sufrimiento al sobreescribirla en mi mente una y otra vez. Porque lo que nos pasa no es lo que nos duele. Lo que nos duele es lo que pensamos sobre lo que nos pasa. Y parte de ese dolor se transformó en un resentimiento, que tiene como mucha mala prensa esa palabra, pero resentir es eso, es volver a sentir una y otra vez eso que te dolió y sentirte atrapado, no poder salir de ahí. Y no lo veía hasta que tuve que verlo, porque mi creencia, ilusoria, pero muy arraigada en mí sin darme cuenta, era que si la arquitectura dolía, era porque los arquitectos habíamos dejado que así fuera, que trabajábamos mal, que habíamos comprado un modelo del ejercer mecanizado, hipermasculinizado, competitivo entre nosotros, solitario. Y lo habíamos normalizado como si fuese la única posibilidad, la única vía posible. Y para mí es tan fuerte esa mentalidad en la que nos formamos, en la que nos formaron en la facultad, en la que nos forma o nos contiene la sociedad, que tiene una idea sobre el ejercer del arquitecto bastante fija, que durante mucho tiempo sentí que desde ese ángulo poco iba a poder aportar, poco iba a poder cambiar. Porque si lo que yo quería era romper paradigmas en relación a cómo transformamos nuestros hogares, ese lugar estaba como muy técnico, muy rígido. Y para mí, un paradigma de disfrute y de paz mental en los procesos de obra solo podía empezar a trabajarse si el que iniciaba el camino de conciencia era la persona destinada a vivir en ese hogar, la persona que lo va a habitar, que lo va a llenar de historias, la persona que va a vivir su vida ahí. ¿Y cómo pensé? Bueno, para empezar, dije, vamos a traer conciencia sobre algo que para mí es tan evidente como que la luz es luz. La idea de que la arquitectura es profundamente emocional y que siendo un ámbito tan emocional necesitamos tratarlo con más ternura, con más suavidad. A partir de esa premisa, de esta certeza, empecé a trabajar en cómo revertir la mirada sobre las casas, sobre las obras, permitiéndonos pensar que el mundo emocional que rodea el habitar es merecedor de nuestro tiempo, de nuestra atención, de una energía más suave, más compasiva, de una mirada que se tome el tiempo que necesita para mirar. Porque yo quiero transformar el diseño en acompañamiento. La idea de me hago mi casa a que sea me hago mi nuevo hogar. Puede que suene medio raro, no lo sé. Tal vez los años me aporten un grado de claridad que hoy no tengo en este proceso. Pero empecé queriendo fortalecer uno de los lados, uno de las tiras de este nudo que para mí es el mundo de la arquitectura y las emociones, de la gente con sus obras, de cómo se transforman los hogares. Es como
Para mí es como un nudo, yo que vengo de la náutica, es muy gráfico entender. En los barcos muchas veces se nos arma un lío en la oficina entre cabos que se mezclan. Y cuando tenés el nudo, no tenés que tironear. Tenés que ponerte a buscar con mucha delicadeza y ternura dónde está la punta para poder desadujar eso y desarmarlo y separar qué va aquí, qué va allá y qué va acá. Porque el vínculo entre las personas y sus casas, quienes se las hacen, y todo el universo emocional de esos procesos de transformación de los hogares es un gran nudo emocional que debemos destejer con suavidad, con ternura, con intención, para poder cambiar esta mirada. En fin, me parecía que para mí era una manera de devolverle poder a quien lo necesitaba, a quien se iba a quedar con ese hogar, ¿no? Para siempre. Era importante empezar por esta persona que iba a hacerse su hogar. Y empecé brindando herramientas para que esta persona revalorizara, conectara con el proceso, conectara con su hogar, con su alma, con su visión de vida, para luego valorar lo que sí está bien en su vida y lo que no, para distinguir en un mercado que abruma y vende, ¿no? Y que después vende y abruma. Un mercado que muchas veces está regido por estándares de belleza que poco tienen que ver con lo que de verdad las personas necesitan para ser más felices. Así que empecé por lo que para mí era el principio, pero que terminó siendo solamente una más de las puntas de este nudo. Una más de las muchas puntas que sobresalen y de las que podemos suavemente tirar para empezar a desatar y así poder encontrarnos con personas por un lado, vínculos por otro, merecimiento por otro, habitar sensible, historias de vida, procesos saludables, hábitos saludables, en fin, procesos más enriquecedores para todos. Y te cuento un poco más de historia. En estos curiosos vaivenes de la vida, de los procesos, este despertar para mí también empezó a ser despertar para otros, o capaz que ya estaba ahí subyacente, pero necesitaban a alguien que lo exprese. Personas que encontraron en esto que yo decía una esperanza, una alternativa para un ejercer que muchas veces duele. Y a fines del año pasado di una masterclass bastante multitudinaria llamada de arquetipo aliado, donde por primera vez abordaba de forma más ordenada este nudo emocional de las obras. Y sin que ese fuera mi objetivo. Llegaron muchos colegas, arquitectos, arquitectas, diseñadores, personas que me dijeron, hey, esto que estás diciendo me hace bien, lo necesitamos, por favor, contanos más, esto que traes nos alivia. Y para mí fue súper fuerte eso. Y yo internamente pensaba, uff, si los arquitectos se enteran de esta formación, no van a estar nada contentos. Se van a enojar conmigo. No les va a gustar, van a pensar que estoy complicando las cosas. Y yo había armado toda una clase que era para personas sin formación técnica y veía que se notaban arquitecto aquello, arquitecto aquella. Y pensaba, bueno, ok, si esta es una formación para personas sin formación técnica, entonces, ¿dónde me equivoqué? ¿Qué comuniqué mal? Y lo cierto es que el universo, el destino, el plano cuántico, Dios o como quieras llamarlo, pocas veces se equivoca y cuando el propósito es genuino, cuando las ganas de cambiar las cosas son reales, las personas que resuenan con eso se acercan, ya sea como ayuda, como guías, como tribu, como comunidad. Ese momento de claridad no fue inmediato para nada, no fue lineal, fue como por etapas. Hubo 2 o 3 meses de niebla, de comunicacional, de no saber qué hago, para dónde voy, de sentir que algo estaba cambiando dentro mío y no lo podía nombrar del todo. Y después vino este mes, el pasado, en el que decidí mirar. Y ahí me encontré con un montón de cosas, pero sobre todo me encontré que necesitaba mirar con mucho más amor que con miedo. Entender que muchos de esos miedos y resistencias tenían que ver más con mi historia que con este espacio. Y pedí ayuda, me formé, busqué acompañamiento. Estoy muy contenta de haberlo hecho porque mi idea siempre es construir desde el amor y no desde el miedo. Así que te cuento, a vos que estás del otro lado, que sos oyente de este espacio y que no te dedicas a la arquitectura, pero que te apasiona el mundo emocional del habitar y sentís que mucho de tu reconexión interna pasa por conectar con tu cotidianeidad,
Quiero decirte que en estos próximos 2 o 3 meses seguramente esté hablándole de forma mucho más directa y mucho más específica a las personas que acompañamos procesos de transformación de casas de otros, a diseñadores, a diseñadoras, arquitectos, arquitectas, colegas, personas que trabajamos con la vida puertas adentro y que como yo sentimos la enorme contradicción de una profesión que te enseña para un estándar y después te enfrenta a una realidad bastante opuesta. Y a vos, arquitecto, arquitecta, colega, compañero, que amas tu profesión pero que también la padeces, que te encanta acompañar desde el amor, pero que muchas veces después del desgaste de una obra te queda poco, que intuís que hay otra forma de ejercer, más calma, más humana, pero que a veces te resulta totalmente inimaginable. A vos que saliste de la facu como yo, re idealista, y que después de años de trabajar en este rubro te das cuenta que gran parte de tu día y de tu energía se va en gestionar procesos y poco te queda para lo que es la creatividad. A vos que capaz te sentís juzgado por la sociedad, por tus clientes, por tus colegas, o que naturalizaste una forma de trabajar apagando incendios, corriendo para todos lados, siendo sostén, buscando más de lo que tu cuerpo puede sostener, sin encontrar ese reconocimiento que te hace mimito el corazón. Vamos a hablar de todos estos temas y por eso me dediqué a nombrarlos, porque sé que son a veces dolorosos, pero es importante que los expresemos, porque para poder cambiar ese es el primer paso, ¿no? Hacerlo en comunidad es una manera de empezar a sanarlo, a sanar todas esas tristezas. No es naturalizar el malestar. Para mí es abrir un mundo de posibilidades a nuevas realidades, más humanizadas, más amables, para las personas que acompañamos, nuestros clientes y también para nosotros, los que trabajamos y vivimos de este rubro que muchas veces duele. Un dolor que cala hondo porque suele vivirse en silencio, preguntándonos por dentro si estamos mal, si somos nosotros los únicos que hacemos las cosas así, si estaremos fallados o desactualizados, si la IA nos va a reemplazar, si estamos cobrando bien, si estamos cobrando mucho, sí, 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 los mil sís, apagando incendios más que construyendo paz. A vos, querido espejo de mi alma, quiero decirte que en este espacio vamos a poder compartir todo esto que nos pasa y que hay una alternativa. Y de eso vamos a empezar a hablar acá en este espacio estos próximos meses. Y por eso me tomé el trabajo de hacer este episodio muy explicativo y aclarativo para introducirnos con mucha ternura en esta nueva etapa. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que vivan con mucho entusiasmo esto que va a estar pasando acá en esta cuenta. Se vienen meses con cosas muy lindas, muy potentes, que me llenan de mucho entusiasmo, porque es como que una vez que abrís la mente a las posibilidades y das el salto, todo se vuelve muchísimo más liviano y disfrutable. Y de verdad que tengo la sensación de que juntos vamos a poder empezar a desatar todo este nudo. Si sentís que este episodio puede ayudar a alguien que está triste, que está pasándolo mal con su profesión, te invito a que por favor lo compartas. Vamos a estar construyendo comunidad en este espacio. Hay tantos colegas con el corazón roto por la arquitectura. Espero que lo hayas pasado muy bien, que hayas disfrutado, que te haya aportado valor. Nos vemos en unos 15 días. Muchas gracias por estar acá.